Las hélices del helicóptero cortaban el aire frío de la noche, ahogando cualquier otro sonido mientras descendíamos. La oscuridad era espesa, casi tangible, al aterrizar en un claro justo afuera del pueblo. En el instante en que los patines tocaron el suelo, la cabina se llenó de una sensación de urgencia. Revisé mi equipo por última vez, asegurándome de que mi rifle estuviera cargado y mis gafas de visión nocturna en su lugar. «Avancen», ordené, mi voz amortiguada por la máscara. Descendimos rápidamente, nuestras botas crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha. El pueblo, apenas un contorno sombrío bajo un cielo sin estrellas, parecía tranquilo, pero sabíamos que no era así. Algo siniestro acechaba en su corazón, algo que no debería existir. El aire era cortante, cargado con el olor a pino y tierra húmeda, un aroma natural que hacía poco para aliviar la tensión que oprimía mi pecho. Señalé al equipo para que se dispersaran, manteniendo una formación cerrada mientras nos acercábamos. Cada sentido estaba alerta, cada sombra escultada. Las gafas de visión nocturna convertían el mundo en tonos de verde y negro, pero eran esenciales en esta oscuridad. A medida que nos acercábamos, el silencio del pueblo se volvía opresivo. Sin luces, sin movimiento, solo estructuras abandonadas que alguna vez albergaron una comunidad vibrante. Este lugar era el epicentro del brote, donde el ADN humano se había mezclado con algo alienígena. Y de esa unión profana nació una criatura. Nuestro objetivo: manténganse alerta, susurré en el comunicador, ojos en todas las direcciones. Nos movimos como fantasmas entre los edificios. Los únicos sonidos eran nuestras respiraciones medidas y el suave golpe de nuestras botas en la tierra. Cada ventana, cada puerta, podía esconder una pesadilla. Nuestra misión era clara: encontrar al sujeto AP fugado y neutralizarlo. El fracaso no era una opción. Esta criatura, una mezcla de astucia humana y ferocidad alienígena, era una amenaza para la humanidad. Debíamos terminarla aquí, en este pueblo olvidado, donde comenzaron los horrores. Cada casa que pasábamos era el fantasma de un hogar. Puertas entreabiertas, ventanas destrozadas. La sensación de abandono era clara, una comunidad desertada abruptamente. Nuestros pasos eran cautelosos, calculados, mientras avanzábamos por los estrechos caminos. Al acercarnos al corazón del pueblo, el aire se volvió más frío, el silencio más profundo. Entonces, sin previo aviso, la quietud se quebró. Un alarido espeluznante cortó la noche, helándonos en el lugar. Era un sonido que ninguna garganta humana debería ser capaz de producir, una mezcla de agonía y rabia. Sin decir una palabra, giramos hacia la fuente del sonido, nuestro entrenamiento tomando el control. Nos movimos más rápido ahora, armas listas, la adrenalina bombeando por nuestras venas. El alarido nos llevó a una pequeña casa en el borde de la plaza del pueblo. Su puerta colgaba de los goznes, el interior sumido en la oscuridad. Al cruzar el umbral, el hedor a putrefacción nos golpeó. La visión nocturna reveló el horror dentro. Agazapado en la esquina estaba la fuente de nuestra pesadilla. Un aldeano, o lo que solía ser uno. Su cuerpo era un collage grotesco de mutaciones, piel derretida y estirada, miembros retorcidos en ángulos antinaturales, ojos brillando con una luz salvaje y profana. «¡Disparen!», grité, pero la criatura ya se abalanzaba sobre nosotros con un gruñido gutural, más rápido que cualquier humano. La pelea estalló en caos. Los balazos resonaron, ensordecedores en el espacio confinado. La criatura era ágil de manera antinatural. Esquivaba con velocidad inhumana.
sus garras arremetiendo con precisión letal. Estábamos entrenados para el combate, pero esto era diferente. Una batalla contra un monstruo salido de una pesadilla. Cada movimiento suyo era impredecible, impulsado por un instinto salvaje. Nos adaptamos rápido, actuando como unidad, cubriéndonos mutuamente mientras disparábamos en ráfagas controladas. Su resistencia era aterradora. Recibía impacto tras impacto, su forma retorcida aún atacando con ferocidad implacable. Finalmente, un disparo certero de mi rifle encontró su blanco. La criatura tambaleó, un gemido gutural, escapando de sus labios deformados antes de desplomarse en un montón. Jadeantes bajamos las armas, los ojos aún fijos en el engendro a nuestros pies. El silencio regresó. Escaneamos la habitación, buscando más amenazas, pero por ahora había terminado. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. Uno de los nuestros yacía herido, lesionado por el ataque brutal de la criatura. La sangre empapaba su uniforme, su rostro pálido y contraído por el dolor. Nos agrupamos alrededor de él, administrando primeros auxilios, pero era evidente que necesitaba más de lo que podíamos ofrecer aquí. Ahora sabíamos a qué nos enfrentábamos, una criatura tan astuta como letal. Al abandonar el pueblo, entramos en el bosque denso que lo bordeaba. La oscuridad aquí era más profunda, el dosel de los árboles bloqueando la tenue luz de la luna. Las gafas de visión nocturna eran nuestros únicos ojos ahora. El bosque parecía vivo, cada crujido de hojas, cada rama quebrada, amplificado en el silencio opresivo. Nos dispersamos en formación abierta, cada uno escrutando la maleza, los sentidos, en alerta máxima. El rastro del sujeto estaba aquí, en algún lugar entre las raíces retorcidas y el follaje espeso. Rastrear a la criatura era un desafío. Era inteligente, más que cualquier animal. Cubría sus huellas, retrocedía, usaba el terreno a su favor. Encontramos huellas que terminaban abruptamente, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. Ramas rotas nos llevaban en círculos. Era un juego del gato y el ratón, y la criatura estaba jugando con nosotros. Pero éramos implacables. Habíamos enfrentado probabilidades difíciles antes, y esta misión no era diferente. Analizamos cada señal, cada pista, comenzando gradualmente a entender sus patrones, predecir sus movimientos. Aprendíamos a pensar como ella. Al adentrarnos más en el bosque, nos dimos cuenta de que esta era una batalla de ingenio contra un oponente tanto humano como alienígena. La criatura estaba estrategizando, intentando superarnos, llevarnos a trampas. Las horas pasaban, la noche se alargaba y la fatiga comenzaba a afectarnos. Pero seguíamos adelante, nuestro enfoque inquebrantable. De vez en cuando, una señal clara, una huella fresca, un jirón de ropa rasgada en un arramanos, impulsaba a continuar. El bosque empezó a aclararse, indicando que nos acercábamos a otro claro, o quizás al otro lado del bosque. La anticipación crecía. Este podría ser el momento en que finalmente alcanzáramos a la criatura. Apretamos la formación, avanzando con cautela. Cada paso podía ponernos cara a cara con el sujeto. Los dedos descansaban sobre los gatillos. La respiración constante en este mundo sombrío, de verde y negro. Cada instante se sentía como la calma antes de la tormenta. La noche se profundizaba mientras recorríamos el terreno cada vez más escarpado. Justo cuando la monotonía de la búsqueda parecía interminable, estalló el caos. Comenzó con un crujido en los arbustos, tan sutil que casi pasó desapercibido. Luego, sin previo aviso, la noche se convirtió en pesadilla. Desde todas las direcciones llegaron ellos, criaturas mutadas, que alguna vez fueron aldeanos. Sus formas eran parodias grotescas de lo que solían ser, retorcidas por el ADN alienígena mezclado en sus genes. Se movían con una velocidad espasmódica y antinatural,
sus ojos brillando con un hambre salvaje. La emboscada fue rápida y brutal. Estábamos rodeados antes de poder reaccionar por completo. El instinto tomó el control. Caímos en una formación defensiva, espalda con espalda, creando un perímetro de 360 grados. Nuestros rifles rugieron. El sonido ensordecedor en el bosque silencioso. Las criaturas eran implacables. No parecían sentir dolor, sus mutaciones otorgándoles una resistencia aterradora. Se lanzaban con manos nudosas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos y horripilantes. El aire se llenó del hedor a sangre y pólvora. Nuestro entrenamiento entró en acción, perfeccionado en incontables misiones. Nos movimos como una sola unidad, los disparos sincronizados. Cada bala tenía que contar. No podíamos permitirnos desperdiciar ni una. La escena era de caos controlado. Los fogonazos de los rifles creaban sombras fugaces contra los árboles. ¡Flanqueen a la derecha! ¡Cubran el punto ciego! Gritábamos órdenes y advertencias, las voces tensas sobre el estruendo de la batalla. A pesar de nuestra disciplina, las criaturas presionaban. Sus números parecían infinitos. Una garra pasó demasiado cerca. Un gruñido resonó justo en nuestros oídos. Luchábamos por nuestras vidas. Cada momento una lucha por mantener a raya a las criaturas. Pero éramos supervivientes. Nos adaptamos rápido, identificando las debilidades de las criaturas y explotándolas. Los disparos a la cabeza parecían ser los más efectivos. Un objetivo difícil, pero no imposible, en medio del frenesí. Tan rápido como comenzó, la marea empezó a cambiar. El número de criaturas disminuyó, mientras nuestra defensa implacable hacía efecto. Finalmente, la última de ellas cayó, su cuerpo golpeando el suelo con un golpe sordo, que resonó en el repentino silencio. Nos quedamos allí un momento, los pechos palpitantes, rodeados por la carnicería de la batalla. La respiración se normalizaba gradualmente, la descarga de adrenalina disminuyendo. Escaneamos rápidamente el área, asegurándonos de que no hubiera más amenazas, acechando en las sombras. La noche volvió a estar en silencio, el bosque alrededor nuestro como un testigo mudo de la violencia que acababa de ocurrir. Necesitamos reagruparnos, dije, mi voz firme a pesar de la fatiga que tiraba de mis músculos. Nos reunimos en un pequeño claro, la luna arrojando una luz pálida sobre nosotros. Éramos soldados, entrenados para el combate, pero lo que habíamos enfrentado esta noche estaba más allá de cualquier guerra convencional. Revisé a cada miembro del equipo, asegurándome de que nadie estuviera gravemente herido. Intercambiamos breves asentimientos, un reconocimiento silencioso del calvario que acabábamos de sobrevivir. Luego, nuestros ojos se volvieron hacia la tarea pendiente. La criatura, la fuente de esta pesadilla, todavía estaba allá afuera. No podemos dejarla escapar, ordené. Mi tono no dejaba lugar a dudas. El equipo asintió en acuerdo, el peso de nuestra responsabilidad pesando sobre nuestros hombros. Esta criatura, un subproducto de un experimento retorcido, representaba una amenaza para el mundo más allá de este bosque. Hicimos un inventario rápido de nuestra munición y suministros. La emboscada había agotado algunos de nuestros recursos, pero aún estábamos operativos. No podíamos darnos el lujo de esperar refuerzos o la luz del día. El tiempo era un lujo que no teníamos. Nuestro próximo movimiento, comencé, desplegando un mapa del área en el suelo, es predecir su ruta y tenderle una trampa. El equipo se agrupó alrededor, sus expresiones concentradas. Analizamos el mapa, trazando posibles rutas que la criatura podría tomar. Era un juego de adivinanzas, pero no estábamos completamente a ciegas. El comportamiento de la criatura, su tendencia a evitar espacios abiertos, nos daba un punto de partida.
Nos dividiremos, sugerí. 2 equipos. Uno para rastrear, otro para flanquear. La llevaremos hacia el molino viejo. Está aislado, sin cobertura para que ella use. El plan era arriesgado. Requería sincronización y coordinación precisas. Pero habíamos trabajado juntos el tiempo suficiente como para confiar implícitamente en las habilidades del otro. El equipo se dividió rápidamente, cada miembro revisando su equipo, preparándose para la siguiente fase de la misión. Había una sensación de urgencia ahora, un entendimiento colectivo de que se nos acababa el tiempo. La criatura estaba herida, más peligrosa por ello. Sabía que estábamos cerca, y nos observaba, esperando una oportunidad para atacar. La noche continuaba, una marcha implacable de horas bajo el manto de la oscuridad. Mientras avanzábamos por el bosque denso, una silueta inesperada emergió entre los árboles. Una estructura geométrica y antinatural se alzaba en marcado contraste con el caos salvaje del bosque. Era el laboratorio, su presencia aquí tan incongruente como los horrores que habíamos encontrado. Nos acercamos con cautela, cada sentido alerta por trampas o peligros ocultos. El edificio parecía abandonado. Cubran cada entrada, señalé, y el equipo se dispersó. La puerta se dio con facilidad, casi demasiada, y eso nos puso en guardia de inmediato. Dentro, el laboratorio era una escena de caos organizado. Papeles esparcidos, equipos abandonados a medio usar, como si lo hubieran dejado todo deprisa. Una capa de polvo sugería que hacía tiempo que nadie trabajaba aquí. Pero lo que había en las paredes nos dejó paralizados. Fotografías, docenas de ellas. Cada una era una pesadilla hecha realidad. Híbridos de humano y alienígena, sus formas variando en grados de mutación. Algunos eran casi reconociblemente humanos, mientras que otros eran fusiones grotescas de carne y biología alienígena. Los experimentos de empalme genético no habían sido unos pocos casos aislados, habían sido extensos, sistemáticos y completamente horribles. Este laboratorio era el punto cero, el lugar de nacimiento de las abominaciones, contra las que habíamos estado luchando. Avanzamos más adentro del laboratorio, cada paso llevándonos más hacia el corazón de la oscuridad. Los archivos esparcidos sobre las mesas revelaban el alcance del proyecto, notas sobre manipulación genética, muestras de ADN alienígena y, lo más escalofriante, observaciones clínicas del proceso de mutación. Un frío coraje se asentó en mi estómago. Esto no había sido un simple experimento científico fallido. Había sido un acto deliberado de jugar a ser Dios, de cruzar límites que deberían haber permanecido intactos. Y los aldeanos, las criaturas mutadas que habíamos estado cazando, habían sido los sujetos involuntarios de estos experimentos. Un documento, más detallado que los demás, llamó mi atención. Era una especie de diario que documentaba el progreso de un sujeto en particular, el que estábamos rastreando. Las notas comenzaban de manera clínica, pero se volvían cada vez más frenéticas, detallando el escape del sujeto y el caos subsiguiente. Mientras recogíamos los documentos, el horror completo de lo ocurrido aquí se hizo evidente. Esto no había sido solo un brote. Había sido el desencadenamiento de algo que nunca debió existir en nuestro mundo. Continuamos nuestro recorrido por el bosque. La oscuridad parecía aferrarse más fuerte, una mortaja que ocultaba la verdad misma de lo ocurrido en este lugar maldito. Fue entonces, en medio del silencio opresivo, que tropezamos con un destello de humanidad, una sobreviviente. En un escondite toscamente cavado bajo un árbol caído, la encontramos. Era una mujer joven, su ropa hecha a jirones y manchada con la mugre del bosque. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, reflejaban un terror que claramente se había convertido en su compañero constante. «Tranquila, no te haremos daño»,
dije con suavidad, guardando mi arma para parecer menos amenazante. El equipo me imitó, entendiendo la naturaleza delicada de la situación. Ella vaciló al principio, con una mirada salvaje y acorralada, pero lentamente comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que hasta los árboles alrededor pudieran oírla. Su historia era de un horror indescriptible, un relato en primera persona de la pesadilla que había caído sobre el pueblo. «Vinieron de noche», murmuró, su mirada perdida como si reviviera el recuerdo. «Los mutados eran nuestros amigos, nuestras familias, y luego dejaron de serlo». Sus palabras iban acompañadas de escalofríos, el trauma de sus experiencias grabado en cada sílaba. Habló de esconderse, de huir de seres queridos convertidos en monstruos, de los gritos que atravesaban la noche. Pero cuando habló de la criatura, la que estábamos cazando, su miedo se hizo evidente. «Es más inteligente de lo que creen», advirtió, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. «No es solo una bestia. Planifica. Recuerda». Su revelación me heló la sangre. Esta criatura, este producto de una ciencia profana, era más que un depredador sin mente. Era una entidad que pensaba, que estrategizaba, y eso la hacía mucho más peligrosa. Se negó a unirse a nosotros. Su confianza en la humanidad, destrozada por los horrores que había presenciado. «No puedo», susurró, su voz quebrándose. «No puedo enfrentarlos de nuevo. Respetamos su decisión de permanecer en su santuario, por mísero que fuera». Al dejarla, desapareciendo de vuelta en las sombras, sus palabras quedaron flotando en el aire. Esta era una batalla contra una oscuridad que había consumido todo lo que tocaba. Al reagruparnos, la urgencia por entender el verdadero motivo de la criatura se intensificó. Extendimos los documentos del laboratorio que habíamos recolectado, iluminados bajo la tenue luz de nuestras lámparas portátiles, en lo profundo del corazón del bosque. Los papeles eran una mezcla de jerga científica y notas frenéticas, pero al examinarlos, un cuadro horripilante comenzó a emerger. No era solo la existencia de la criatura, lo que era una abominación. Era su propósito. La investigación detallaba varias etapas de mutación genética, pero un aspecto destacaba claramente: la capacidad de la criatura para infectar a otros. No mataba simplemente. Propagaba su mutación como un virus, pero mucho más insidioso. Cada ataque, cada encuentro con los aldeanos, no había sido solo un acto de violencia. Había sido un acto de transformación. «Esta cosa está construyendo un ejército», murmuré, la realización cayendo sobre mí como un amanecer frío. Los aldeanos mutados, la emboscada, todos habían sido piezas de un rompecabezas más grande y aterrador. Las notas del laboratorio describían el proceso de mutación con frío detalle clínico. El ADN del sujeto inicia una transformación rápida y horrorosa. Los infectados no solo cambian físicamente. Su esencia misma, su humanidad, es consumida por esta mutación alienígena. Nos sentamos en silencio, el peso de esta revelación aplastándonos. Los parámetros de nuestra misión habían cambiado en tiempo real. Ya no bastaba con neutralizar a la criatura. Teníamos que contener el contagio. Cada aldeano mutado era un potencial portador, una bomba de tiempo de horror genético. «Tenemos que detenerla», afirmé. Más para mí que para el equipo antes de que se propague más. El equipo asintió. Habíamos visto lo que hacía esta mutación. La idea de que se extendiera más allá de estos bosques era impensable. Nuestro curso estaba claro: encontrar a la criatura, terminarla y hacer lo que fuera necesario para contener la infección. La verdadera intención de la criatura había agudizado nuestros sentidos a un nivel casi insoportable.
Procedíamos con extrema cautela, cada paso meditado. El bosque a nuestro alrededor se sentía como una entidad viviente, observando cada movimiento nuestro con ojos invisibles. Mientras navegábamos por la maleza espesa, yo iba al frente guiando al equipo más adentro del bosque. La noche era nuestra aliada y enemiga por igual. Nos ocultaba de la vista de la criatura, pero también velaba posibles peligros para nosotros. Mi concentración era absoluta, escaneando el terreno en busca de cualquier señal de la criatura, cualquier indicio de movimiento. Fue entonces cuando noté algo fuera de lugar, un cable apenas perceptible, tendido a través del sendero, casi invisible en la luz tenue. «Alto», silbé, señalando al equipo que se detuviera. Me agaché, examinando el cable. Estaba colocado con experticia, diseñado para ser tropezado. Y entonces, con una sacudida de adrenalina, lo entendí. Esto era una trampa. La criatura estaba estrategizando contra nosotros. Aprendía, adaptándose a nuestras tácticas. Esto no era una simple bestia guiada por instinto, sino una entidad inteligente y calculadora. Desarmé cuidadosamente la trampa, un artefacto rudimentario pero mortal, diseñado para disparar una cascada de ramas afiladas. Un arma primitiva pero efectiva que habría causado heridas graves o algo peor. Nos tomamos un momento para reagruparnos. El incidente envió una onda de inquietud por el equipo. «Se está volviendo más inteligente», murmuró uno de mis compañeros, expresando lo que todos pensábamos. Este nuevo desarrollo nos obligó a reconsiderar nuestro enfoque. Ya no podíamos confiar únicamente en tácticas militares estándar. Estábamos lidiando con un enemigo que podía pensar, aprender y anticipar nuestros movimientos. «Necesitamos ser impredecibles», dije, mi mente recorriendo posibles estrategias. «Cambiemos nuestros patrones, nuestras formaciones. No podemos dejar que anticipe nuestros pasos». El equipo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Nuestra misión había evolucionado a un mortal juego de ajedrez con un oponente invisible que tenía la ventaja del terreno en estos bosques densos y sombríos. Avanzamos con aún más cautela, nuestros ojos barriendo constantemente los alrededores, buscando más trampas o señales de la criatura. Los roles se habían invertido. Ahora éramos los cazados. Habíamos estado avanzando metódicamente, nuestros sentidos alerta a cada crujido y movimiento, pero la criatura seguía siendo escurridiza, un fantasma en el follaje denso. En estos momentos de tensa incertidumbre, surgió la sugerencia. «Necesitamos quemar el pueblo», dijo uno de mis hombres, un veterano con mirada de acero. La sugerencia nos golpeó con la fuerza de un impacto físico. El pueblo, a pesar de su abandono y los horrores que había presenciado, representaba mucho más que un conjunto de edificios. Era un símbolo de las vidas perdidas, de la tragedia ocurrida. Pero la cruda realidad de nuestra misión eclipsaba cualquier sentimentalismo. Consideré la propuesta, sopesando las consecuencias. El pueblo, el epicentro del brote, posiblemente albergaba más infectados. Cada estructura podía ser un criadero para el contagio. La propagación de la mutación, si no se contenía, representaba una amenaza mucho mayor que la destrucción del pueblo. El equipo me miró, esperando mi decisión. «Sé que es terrible», finalmente dije, manteniendo la voz firme. «Pero podría ser la única forma de contener el brote. Tenemos que evitar que esto se propague más». La decisión fue recibida con asentimientos solemnes, un acuerdo tácito ante una situación desesperada. Entendíamos que esta acción, aunque extrema, era necesaria. Era una decisión táctica, nacida de la necesidad, no de la malicia. Comenzamos a planificar la ejecución de esta medida drástica. El pueblo
necesitaría ser rodeado, asegurándonos de que el fuego no se extendiera incontrolablemente al bosque circundante. Usaremos incendiarios para prender las estructuras clave, expliqué, creando una quema controlada que consuma todo el lugar. Nos dirigimos hacia el pueblo. La noche parecía cerrarse a nuestro alrededor, la oscuridad casi sofocante. Pero este era nuestro deber, un sacrificio hecho para proteger a incontables personas del horror que había caído sobre este lugar. Al acercarnos al pueblo, las calles vacías y las casas abandonadas se alzaban como centinelas silenciosos de la pesadilla ocurrida aquí. Pero no podíamos permitirnos detenernos en lo que fue. Nuestro enfoque estaba en lo que debía hacerse. Con precisión metódica, comenzamos el proceso de incendiar el pueblo. Las llamas saltaron, consumiendo las estructuras con un hambre voraz. El calor era intenso, la luz del fuego iluminando nuestros rostros. Observamos en silencio cómo el pueblo ardía, las llamas convirtiéndose en una pira funeraria para los horrores presenciados. En este acto desesperado, intentábamos extinguir la pesadilla que comenzó aquí. Pero incluso mientras el pueblo se reducía a cenizas, la criatura seguía allá afuera. Y teníamos que encontrarla antes de que pudiera esparcir su maldición más lejos. Mientras las llamas del pueblo retrocedían tras nosotros, un silencio solemne envolvió al equipo. El acto de quemar el pueblo, aunque necesario, pesaba en nuestras conciencias. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar. La misión estaba lejos de terminar. La criatura, la instigadora de esta pesadilla, aún acechaba en las profundidades del bosque, y su rastro estaba fresco. El bosque ahora parecía más ominoso que nunca. Los árboles se alzaban sobre nosotros como centinelas silenciosos, sus ramas proyectando sombras espectrales bajo la luz de la luna. Cada crujido de hojas o quebradura de rama enviaba oleadas de adrenalina por nuestras venas. La línea entre cazador y cazado se difuminaba. La criatura podía estar observándonos, esperando su momento. Avanzamos más profundamente en el bosque, nuestros sentidos agudizados al máximo. El suelo del bosque era un mosaico de sombras y luz lunar engañosa, haciendo el terreno traicionero. Seguimos el rastro de la criatura, follaje alterado, huellas apenas visibles. Era inteligente, conocía bien el bosque y usaba este conocimiento en su beneficio. Nuestro progreso era lento y deliberado. Nos comunicábamos con señas manuales, manteniendo un silencio que igualaba al del bosque. Nuestros rifles estaban listos, los dedos descansando ligeramente sobre los gatillos. Habíamos visto la ferocidad de la criatura de primera mano. Sabíamos de lo que era capaz. Esta criatura, producto de la arrogancia humana y la vida alienígena, ha causado suficiente destrucción, murmuré. Es nuestra responsabilidad detenerla. Cada tanto nos deteníamos para verificar nuestro rumbo. El sendero de la criatura era errático, zigzagueando por la maleza densa, pero consistente en un aspecto. Nos alejaba de cualquier posible ruta de escape, más adentro de su territorio. Cuanto más nos adentrábamos, más primitivo se sentía el bosque. Los sonidos de la civilización habían desaparecido, reemplazados por la sinfonía de la naturaleza, el ulular de un búho, el distante movimiento de alguna criatura nocturna. Pero bajo todo eso había una sensación de algo más, algo que nos observaba, que esperaba. El rastro nos llevó a un lugar inesperado. En las afueras del bosque, un viejo almacén deteriorado, su estructura una reliquia decadente de tiempos pasados. El edificio se alzaba ominoso contra el cielo nocturno, sus ventanas como ojos ciegos y oscuros. Allí terminaba el rastro de la criatura. Y allí comenzaría nuestro enfrentamiento final. Nos acercamos al almacén con extrema precaución, conscientes de que este podía ser la guarida de la criatura. El aire era denso con olor a podredumbre y moho, con un trasfondo de algo más.
algo alienígena. Cada paso lo dábamos con cuidado deliberado. El silencio a nuestro alrededor era casi opresivo. Al llegar al almacén encontramos la entrada principal entreabierta, la puerta colgando de sus goznes, una invitación silenciosa o un descarado desafío. Nos dispersamos, cubriendo cada entrada y salida, asegurando que la criatura no tuviera escape. Flanqueen el edificio, señalé a 2 de mis hombres. Los demás, entren conmigo por la puerta principal. El interior era un vasto espacio abierto, lleno de los restos esqueléticos de maquinaria y pilas de cajas podridas. La débil luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas. Nuestras linternas cortaban la oscuridad, revelando un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Entonces lo oímos. Un siseo gutural y bajo que parecía emanar de las mismas paredes del almacén. Nos detuvimos, los sentidos al máximo. El sonido era primitivo, inquietante e inconfundiblemente de la criatura. Avanzamos lentamente, con cautela, más adentro del almacén. El siseo crecía, más definido, una clara indicación de que la criatura estaba consciente de nuestra presencia. Estaba aquí, observándonos, esperando su momento. De repente, desde las sombras en lo alto de una pila de cajas, la criatura se reveló. Era una grotesca amalgama de rasgos humanos y alienígenas. Su forma, una pesadilla hecha carne. Su piel era un mosaico de carne humana y escamas alienígenas. Sus miembros retorcidos. Pero eran los ojos los que captaban nuestra atención, inteligentes, calculadores, brillando con una luz malévola. Levantamos nuestras armas, pero la criatura no atacó. Simplemente nos observó, su pecho subiendo y bajando con respiración agitada. El enfrentamiento fue tenso, un momento suspendido en el tiempo. La mirada de la criatura nos recorrió, evaluándonos. En este cuadro congelado, su inteligencia era innegable. Era un ente que pensaba, que razonaba. Su siseo era casi comunicativo, un sonido que transmitía ira, desafío y quizás miedo. Nos separamos, manteniendo nuestras armas apuntadas, pero la criatura no hizo movimiento alguno. Era como si estuviera sopesando sus opciones, considerando su próximo movimiento en este mortal juego. El enfrentamiento en el almacén llegó a un punto crítico. La criatura, con un repentino rugido feroz, se lanzó desde su posición. Se movió con una velocidad y agilidad perturbadoras, una ráfaga de extremidades retorcidas y dientes afilados. La batalla que siguió fue brutal. Nuestro equipo reaccionó al instante. Años de entrenamiento, entrando en acción. Disparamos, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. La criatura zigzagueaba, con velocidad antinatural, esquivando balas. Era claro que este no era un adversario común. Su agilidad solo era igualada por su ferocidad. Saltaba por el almacén, atacando con garras afiladas y una boca llena de dientes irregulares. Era como pelear contra una sombra, una pesadilla que se negaba a ser atrapada. ¡Flanquéenla!, grité, intentando coordinar nuestros esfuerzos. ¡Manténganla en su mira! El aire se espesó con olor a pólvora y miedo. Nos movíamos como unidad, pero los movimientos impredecibles de la criatura hacían difícil acertar un disparo certero. En el caos, la criatura logró aislar a uno de los nuestros. Vi con horror cómo acorralaba al soldado, sus fauces a centímetros de su rostro. Actuando por instinto, me abalancé hacia adelante, disparando. Los impactos hicieron retroceder a la criatura, dando al soldado la oportunidad de escapar. La batalla continuó, empujándonos a nuestros límites físicos y mentales. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un disparo certero de uno de mis hombres encontró un punto débil en la anatomía mutada de la criatura. Emitió un chillido sobrenatural, un sonido que nos heló la sangre. La criatura tambaleó, sus movimientos volviéndose erráticos. No cedimos, continuamos disparando. Herida y debilitada, la criatura se volvió más peligrosa, más desesperada.
En un último intento por sobrevivir, reunió sus fuerzas restantes y se estrelló contra una ventana lateral, desapareciendo en la oscuridad del bosque. No lo dudamos. La persecución continuó. Nuestro equipo salió del almacén, siguiendo el rastro de ramas rotas y follaje alterado dejado por la criatura en su huida. La noche vibraba con los sonidos de nuestra persecución. El crujir de hojas bajo nuestras botas, las respiraciones agitadas, los movimientos doloridos de la criatura en la distancia. El rastro era claro, marcado por manchas de sangre alienígena que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. La criatura perdía fuerza, sus movimientos volviéndose menos precisos, más desesperados. A pesar de su estado debilitado, intentó despistarnos, retrocediendo en su propio rastro, pero éramos demasiado experimentados para caer en sus trucos. Dividimos el equipo en dos grupos, uno siguiendo el rastro directo, el otro moviéndose en un arco para cortar cualquier intento de evasión. La persecución culminó al borde de un acantilado empinado. La criatura, ahora acorralada y sin escape, se volvió hacia nosotros con una ferocidad primitiva. Esta era la confrontación final. La criatura, a pesar de sus heridas, emanaba una energía cruda y peligrosa. Sabía que estaba atrapada, pero no había rendición en su postura. Estaba lista para luchar hasta el final. Nos separamos, rodeándola, sin darle oportunidad de escapar. Nuestras armas estaban apuntadas, pero vacilábamos en disparar, sabiendo que un error podía enviarla cayendo por el acantilado, llevándose sus secretos con ella. La criatura gruñó, un sonido que me erizó la piel. Entonces, con un repentino estallido de velocidad, se abalanzó. La pelea fue brutal, una explosión de violencia en la quietud de la noche. La criatura se movía con fuerza desesperada, atacando con garras y dientes. Esquivábamos y contraatacábamos, disparando para frenarla. Era implacable, impulsada por un instinto primario de supervivencia. Pero nosotros estábamos igualmente decididos, nuestro entrenamiento convirtiéndonos en instrumentos de su perdición. La batalla era un baile mortal al borde del acantilado. Los movimientos de la criatura se volvían más lentos, la pérdida de sangre y las heridas hacían efecto. Pero seguía luchando, impulsada por algo más que mera supervivencia. Encontré una apertura. Avancé con un rápido movimiento, enfrentando a la criatura en combate cercano. Nuestra lucha fue un choque de voluntades, humano contra alienígena. La criatura atacó con precisión mortal, sus garras rozando mi armadura. Contraatacé con una serie de golpes precisos, empujándola paso a paso hacia el borde del acantilado. La criatura tropezó, su equilibrio precario en el borde. Con un último esfuerzo, alimentado por cada horror que habíamos presenciado y cada pérdida que habíamos sufrido, asesté un golpe final. La criatura emitió un grito ahogado al caer al suelo, derrotada por fin. Me quedé sobre ella, jadeando, mi arma baja. La criatura yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando, con respiraciones superficiales. En sus ojos había un destello de algo que quizás era reconocimiento, un vislumbre fugaz de la humanidad que una vez tuvo. La noche volvió al silencio. Los únicos sonidos eran nuestra respiración agitada y el distante golpe de las olas contra el acantilado. La confrontación final había terminado. La criatura que causó tanto dolor y terror finalmente estaba vencida. Mientras miraba a la criatura, no pude evitar sentir una punzada de pena por lo que una vez fue, por las vidas perdidas y los horrores desatados. Pero también había alivio, un sentido de cierre. Habíamos terminado la pesadilla, detenido la propagación de un horror que pudo haber consumido al mundo. La criatura yacía inmóvil al borde del acantilado. Cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, un silencio pesado se asentó sobre nosotros. Estábamos recuperando el aliento, permitiendo que la realidad de nuestra victoria se asimilara, cuando un grito helado destrozó cualquier sensación de alivio. Nuestro médico,
mientras escaneaba el área en busca de amenazas, nos llamó hacia una parte apartada del acantilado. Escondido entre la maleza densa, casi invisible para el ojo inexperto, había una estructura similar a un nido, toscamente armada con follaje y desechos. Pero lo que había dentro del nido nos heló la sangre. Una nidada de huevos. La criatura no había sido solo un depredador solitario. Se había reproducido, dado a luz a crías que ahora podían estar sueltas en el bosque. Estos huevos, anidados en las sombras del bosque, representaban una amenaza nueva y potencialmente mayor que la criatura que acabábamos de derrotar. Nos quedamos paralizados en silencio. Las crías de la criatura, si se les permitía eclosionar, serían seres nacidos de ADN humano y alienígena, potencialmente heredando los rasgos letales de su progenitor. El bosque podía convertirse en un criadero para una nueva generación de horrores. Nuestra misión, comprendimos, estaba lejos de terminar. Había evolucionado a algo mucho más significativo. Debemos destruir estos huevos, ordené. Una decisión que cargaba un peso mucho mayor del que cualquiera de nosotros podría haber anticipado antes de que eclosionen. Mientras las llamas consumían los huevos, guardamos silencio, cada uno perdido en pensamientos sobre las implicaciones de nuestro descubrimiento. El bosque alrededor parecía observar en quietud, como si lamentara la pérdida de su descendencia antinatural. Pero no había tiempo para reflexionar. Debíamos registrar el área, buscar más nidos, asegurarnos de que ninguna otra cría sobreviviera para amenazar al mundo más allá de estos bosques. La noche continuaba, y con cada paso éramos dolorosamente conscientes de lo que estaba en juego. Las crías de la criatura, escondidas en algún lugar en las profundidades del bosque, representaban un peligro que podía superar al de su progenitor. La misión continuaba. Y éramos la única línea de defensa.